La mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy es Juan Serres desde los estudios. Buenos días. Buen día a la audiencia, buen día a ustedes. ¿Está Carlos? Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Habíamos quedado en avanzar sobre el tema de la muerte asistida o eutanasia, y se coló el tema del diálogo social. Pero, en honor a la verdad, habíamos quedado en hablar primero del proyecto de ley de muerte asistida, que se estaría tratando en el Parlamento en los próximos días. Entonces, vamos a empezar con ese tema y después vamos a ir a hablar sobre el diálogo social, si les parece. ¿Estamos de acuerdo? Dale, Como quieran. Yo pensé que íbamos a empezar por diálogo social. No, vamos a empezar por el primero, que fue el que nos quedó colgado la semana pasada. Cuando usted lo planteó ayer en producción, tenía razón, yo no lo había tenido presente. Así que, en honor a ser justos, vamos con ese tema primero, si le parece, Carlos. ¿El diálogo social? No. El tema de eutanasia. Sí, señor. Muy bien, bueno. Que además usted ha planteado que va a ir a trabajar frontalmente en contra de eso. Sí, a ver, es parte de nuestro ADN de militancia el tema de la defensa de la vida, sobre todo en los momentos de mayor fragilidad de la vida humana, que son el comienzo y el final. Por eso nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando del terrible tema del aborto y en este caso, del comienzo de la vida y también del final de la vida, y los intentos que han habido en el Uruguay de querer legalizar la eutanasia. De nuevo, en esta legislatura se vuelve a poner un proyecto arriba de la mesa. A ver, cuando se legislan estos temas tan delicados, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que suele pasar? Utilizo la otra punta porque de las dos puntas de la madeja, porque estamos hablando del mismo tema. Tanto en el comienzo de la vida como en el final de la vida, cuando se hace una norma, una ley, hay que tener mucho cuidado, porque son los momentos de mayor fragilidad de la vida humana. ¿Qué ha pasado en el tema del aborto? ¿Qué pasa ahora en el tema de la eutanasia? Bueno, se pone arriba de la mesa el tema, y para empujarlo se ponen ejemplos de los más extremos, que obviamente son atendibles y sabemos que pasan. En el caso de la eutanasia se pone el ejemplo de una persona que está en una situación terminal, con una enfermedad incurable, con dolor. Muchas veces esa enfermedad puede ser un cáncer u otro, pero se pone ese ejemplo y a partir de ahí se arma obviamente toda la argumentación, exposición de motivos para empujar el tema de permitirle a esa persona tomar la decisión de pedir que en definitiva que se le aplique la eutanasia, que es en definitiva que se la mate, para evitar ese momento, pero cuando se legisla, en la redacción de la ley, se deja la puerta abierta a una cantidad de situaciones que nada tienen que ver con esa que se puso como ejemplo concreto. Es decir, esto alcanza en todos los temas. Es bueno mirar lo que ha pasado en otras partes del mundo cuando se aprueban proyectos de este tipo, y bueno, en lugares donde se han aprobado proyectos de este tipo, bueno, Canadá, Bélgica, Suiza, Holanda, pasó lo mismo. Se puso arriba de la mesa el tema, ejemplos muy extremos, pero después resulta ser que hoy, a la luz de una cantidad de años de aplicación de este marco legal de eutanasia, van a pedir que se le practique eutanasia a personas que inclusive entran a las clínicas caminando, acompañados de un familiar, porque han entendido que por distintas razones, no necesariamente por temas de que están pasando por una situación de enfermedad terminal, etcétera, van a pedir
la eutanasia, que se le aplique la eutanasia, en definitiva que se le dé o una inyección o un medicamento que la termine matando, porque está viviendo una situación de sufrimiento permanente, etcétera, que puede venir por distintos lados, no necesariamente por lo biológico, porque en muchos casos esos temas de aflicción pueden venir por lo emocional, pueden venir por lo afectivo, por lo psicológico. Entonces, es un tema muy delicado y de nuevo el Uruguay se enfrasca en esta discusión sabiendo, de nuevo, en el proyecto de ley, de nuevo, deja puertas abiertas de que pueden pasar estas cosas, cuando tenemos una ley que se reclamaba, pero finalmente se terminó aprobando en el 2023, una ley de cuidados paliativos, que es la verdadera solución al tema. Los cuidados paliativos, y cierro mi primera intervención, es la solución al tema. ¿Por qué? Porque es la mirada integral sobre este tipo de situaciones que se dan de personas que están en una situación de un pronóstico de vida reservado, etcétera, etcétera, pero se le da una mirada integral. Esa mirada integral tiene como primer objetivo calmar el dolor, porque nadie quiere, porque a veces se nos asigna a los que estamos en contra de la eutanasia que nosotros queremos que la gente sufra, nada que ver. Pero los cuidados paliativos primero atienden el dolor, eliminan el dolor de la persona. Después, porque está claro que no hay posibilidades, estamos hablando de casos donde no hay posibilidades de cura. Después se la atiende desde otros costados, desde otra mirada, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo psicológico, con profesionales. Se atiende también el verdadero cuidado paliativo con mirada integral, atiende también a los familiares, a quienes están acompañando a ese ser querido que está atravesando esta situación, también conteniéndolos. Esa es la mirada que se le debe dar a este tema, una mirada integral que solamente lo da los cuidados paliativos. Tienen dentro de ese proceso momentos como el que se llama la sedación paliativa, etcétera, pero no está acelerando ni provocando la muerte, simplemente está mitigando el dolor, pero acompañando a la persona en ese momento, porque la persona, además de estar viviendo una situación difícil, de mucho dolor físico, etcétera, también está atravesando un momento desde el punto de vista psicológico, emocional, muy delicado, porque a esa persona seguramente hace muy poco le dijeron que tiene un pronóstico de vida reservado. Entonces ya no es solamente el dolor, es una persona que está pasando por una situación difícil desde el punto de vista emocional, afectivo. Entonces es muy importante que en este tiempo final se atienda a las personas con esta mirada integral. Entonces Uruguay tiene una ley de cuidados paliativos, hay que reglamentarla, que hace 2 años que se aprobó la ley, todavía no se reglamentó, pero esta es la solución al tema, y no la eutanasia, que la única salida que se le da a esa persona es simplemente administrarle algo para que muera. Yo no quiero eso en el Uruguay, por eso estoy en contra de este proyecto de ley de eutanasia. ¿Juan? Bueno, primero que hay que dejar aclarado que filosóficamente, yo primero estoy en desacuerdo con, y ahora lo voy a explicar por qué, filosóficamente yo no comparto el proyecto. Lo primero que atraviesa a todos los partidos, como el tema del aborto. Es horizontal. Es transversal a todos los partidos. O sea, ningún partido puede estar apropiarse de este tema ni puede estar en desacuerdo como partido. En ningún partido hay gente, hay todo un partido a favor o todo un partido en contra. Exactamente. En todos los partidos hay gente a favor y hay gente en contra, Exacto. al igual que el tema del aborto en el tema de este proyecto de muerte asistida. Exactamente. Los análisis son muy personales, ¿no? Claro, por eso. Entonces acá estamos hablando de temas, sí, claro, el análisis es más personal de uno más que de la parte del punto de vista político. Sí, depende de las creencias. Exacto. De cada uno. Y en parte depende de las creencias. Yo soy cristiano, así que digo, yo creo en la vida y no estoy de acuerdo con el tema de la eutanasia, ya lo dejo aclarado de entrada. Hay 3 principios básicos en las democracias occidentales
y lo aclaro, democracias occidentales, en el cual están el principio de la libertad, el principio de la vida y el principio de propiedad. O sea, defender esos tres principios para mí son fundamentales en nuestra democracia occidentales. Hay seguramente en las democracias orientales o en otros lugares del mundo el principio de propiedad no es tomado en cuenta, pero bueno, para nosotros las democracias occidentales y en el Uruguay en particular, el principio de propiedad, el principio de libertad y el principio de vida. Acá hay dos que se confluyen cuando estamos hablando de eutanasia, el principio de la vida y el principio de la libertad de elección. Entonces ahí ya empieza en conflicto. Ahí decía Carlos la ley de cuidados paliativos. Yo creo que acá tengo un problema grande en salud. Está bueno las leyes, está bueno todo lo que se instrumenta del Parlamento, pero después la aplicación en el territorio es totalmente diferente. Acá no hay prácticamente apoyo psicológico, emocional a las víctimas, no hay apoyo emocional a la familia, salud pública está en un debe muy grande. Pero tiene un equipo de cuidados paliativos que no, acá titánica. Wilkinson, ¿no? Acá en el hospital lo viví con mi hermana, la doctora Garaza, Wilkinson lo viví con mi hermana, pero no al apoyo que se merece este tema en el entorno, no solamente en la persona. No, lo de Wilkinson y lo de la doctora Garaza fue brillante. Mi hermana siempre fue muy agradecido en este caso, pero no hubo la contención necesaria. Pero me parece que ahí está en un debe grande de salud, está en un debe grande el Uruguay en temas presupuestales, a veces se gastan en algunas cosas y no se gasta en cosas importantes como la salud. Yo estoy en desacuerdo con la ley del aborto, la interrupción voluntaria del aborto, estoy en desacuerdo con la eutanasia, estoy en desacuerdo con cualquier cosa que sea quitar la vida a otra persona, tanto en el asesinato, por supuesto, como en el suicidio también, que es un tema que hoy está en la sociedad. Sí. Complicada, bueno, y ahí también estamos fallando como sociedad en el apoyo y en la contención emocional de la gente. Así que digo, básicamente como arranque les digo que yo estoy en desacuerdo con esta ley, y a pesar de que lo presenta un diputado de mi partido, que fue el primero que lo inició este tema, como Ope Pasqué, y después se le dio continuidad ahora, estoy en desacuerdo con este tema por un tema filosófico y personal mío. Yo estoy en desacuerdo con quitarse la vida a una persona o quitar la vida a otra. Yo tengo una reflexión sobre este tema que quiero compartir con Carlos y contigo, Juan. Hace 50 años, exactamente, me tocó vivir una experiencia familiar de un familiar que tenía un cáncer terminal. Y en la familia nuestra hay médicos. Y uno de mis primos médicos dijo, yo no lo voy a dejar sufrir. De modo que habló con sus tíos y habló con los hijos y conocí lo que era el cóctel lítico. Ante eso, yo tenía 18 años, claro. Consultamos con alguna gente, con gente que conocía de ética y también de religión, y se nos planteó que esa medida del cóctel lítico lo que buscaba era reducir el dolor de la persona, hacerle pasar un poco mejor el trance final de su enfermedad, y subsidiariamente producía la reducción de los signos vitales que lo llevaba al fallecimiento. Pero no se buscaba el fallecimiento de la persona, sino la reducción del dolor. Me dirán que es un concepto filosófico, pero sí es que lo es. Entonces, el cóctel lítico busca reducir el dolor y subsidiariamente provoca la muerte. Yo digo, si hace 50 años que eso se utiliza todos los días en la salud para enfrentar los problemas de dolor insoportable sobre el final de la vida ante determinadas enfermedades. Y eso no ha provocado ningún problema. No ha provocado denuncias, no ha provocado... ¿Por qué crear una ley que va a generar problemas? Es lo que yo no termino de comprender. Nunca entendí por qué el doctor Pasquet insiste en eso, nunca entendí por qué hay médicos que insisten en generar una ley cuando no existe un problema. ¿Carlos? A ver, yo escuché atentamente a los dos.
Ahora ponías, Ernesto, este ejemplo personal, familiar, que seguramente todos tenemos alguno que nos pasa cerca. Es cierto que hay algunas cuestiones que en términos generales no son un problema. A veces han habido, y todos sabemos, actuaciones de profesionales que estuvieron mal conducidas. Si bien el tema obviamente no es un problema, han habido situaciones donde los profesionales tomaron decisiones y actuaron de una manera que no correspondía ni a la ética médica ni tampoco a la valoración familiar, etcétera, y bueno, y terminaron, en algunos casos hubo problemas en el Uruguay. Estamos hablando de casos puntuales, pero han habido. Pero esos casos Ahora, puntuales, Carlos, perdón, sí. al no estar, al haber algo que no estaba correcto, se actuó de acuerdo a lo que la legislación prevé. Sí, pero por eso, pero una cosa es lo que vos relataste y otra cosa es algunas situaciones que se han dado, que han habido en el Uruguay, donde algunos tomaron decisiones que obviamente estaban por fuera de lo que podían hacer. Pero vayamos al tema, la inspiración del doctor Pasquet antes y ahora de legisladores del Frente Amplio que han sido también desde siempre impulsores de esto, no sé de dónde viene. Yo lo que sí sé es que a veces cuando se analiza este tema hay una variable que hay que poner arriba de la mesa, que la ponen las instituciones médicas, que tiene que ver con los costos de llevar adelante un proceso en serio de cuidados paliativos. Porque yo en el año 2022 recorrí el país cuando se estaba discutiendo la anterior ley, que tuvo media sanción en diputados, pero después no se terminó aprobando. Recorrí el país y el tema de los cuidados paliativos en muchos lugares, algunos te decían, no, pero ya existen y acá se aplican. Bueno, pero no era una cuestión de aplicación general, universal. La podían recibir algunos que quizás estaban en alguna institución médica un poco mejor, pero no la recibían todos. Es decir, no todos tenían esta posibilidad. Entonces, desde el momento que se empezó a discutir en el Parlamento la ley de cuidados paliativos, nosotros decíamos, y seguimos diciendo ahora, que desde el punto de vista formal y legal, es lo que el Uruguay necesita, es lo que en algunos lugares del mundo que se viene aplicando, eliminó el pensar en la eutanasia. Porque una persona, hay veces que algunos te dicen, no, pero mirá que hay personas que piden que se les pueda dar algo para matarlas porque no dan más. Claro, pero estamos hablando que en realidad de lo que esa persona está preocupada y lo que esa persona la lleva a tener que decir esas cosas es porque está pasando por un momento de sufrimiento, pero no tiene alternativas, o sea, no se le dan alternativas. Esto de que se haya aprobado una ley de cuidados paliativos, y yo la tengo acá delante mío, y obliga a las instituciones médicas a que lo hagan, cambia la cosa. Y las instituciones médicas seguramente, y ya han habido testimonios, por algo no se ha reglamentado en este tiempo, porque aparecieron testimonios de instituciones médicas que decían no podemos hacerle frente, un poco lo que decía Juan, ¿no? Es decir, hay una ley, pero no la podemos cumplir porque a nosotros tener un paciente en esta circunstancia con cuidado paliativo diariamente nos cuesta tanta plata. Bueno, señores, ustedes están al frente de una institución médica que tiene como objetivo general sanar, curar, y bueno, las ecuaciones económicas las tendrán que hacer, no digo que no, pero no se las puede poner arriba de la mesa a la hora de valorar la vida de una persona o el mejor pasar de una persona, porque de lo que estamos hablando es que muchas de estas personas terminan obviamente falleciendo, pero la diferencia está
en que este tiempo final lo pueda hacer, nosotros sí decimos con propiedad, en dignidad, acompañado, sin dolor, con la contención necesaria. Y otra cosa es que se le diga, bueno, estás pasando padecimiento, mirá, te podemos dar una inyección o lo que sea para que mueras. Son dos miradas totalmente distintas. Y el tema de la ecuación económica... Carlos, ojo, sí. Perdón, te hago una pregunta. Usted, hablando de ecuación económica, ¿ustedes cuando vos estabas en el Parlamento, cuando se aprobó la ley, vos discutiste este tema? No, no estaba en el Parlamento. Está. Cuando tus compañeros de partido, porque yo no sé, por eso te pregunto, cuando se habló este tema en el gobierno de coalición aparte, ¿se analizó cuánto es la inversión en salud pública que ameritaba más o menos este tema? Yo sé que hay estudios que mostraron de que en realidad si se aplicaban los cuidados paliativos como correspondía, la ecuación daba que se gastaba menos que en la actualidad con este tipo de situaciones extremas. Pero bueno, no tengo delante mío los números. En mi partido, hablo de mi partido, yo planteé el tema en más de una oportunidad y de todas maneras no logré mi objetivo porque hubieron 6 legisladores que terminaron votando, 6 diputados que terminaron votando esta ley. Pero lo que sí sé, y ojo con este tema, por eso digo, se entra en lo que se conoce en el mundo como pendiente resbaladiza, porque es lo que ha pasado en todos lados. Se abre una puertita chiquita, parece que es chiquita, pero en definitiva la puerta está abierta y después se la empieza a empujar y termina entrando todo tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que empieza a pasar también? Porque dice la ley que el que va a decir si obviamente se puede llevar adelante un procedimiento de eutanasia es un médico de medicina general, en una segunda consulta con otro médico, ambos de la misma institución médica, y yo no le quiero tirar gratuitamente a los médicos el fardo de que van a actuar en función de lo que diga la mutualista, en función de que tuvieron una conversación con algún director y les hace ver lo que costaría mantener a ese paciente con vida. Pero no digo que vayan a actuar linealmente, pero está claro que estas cosas empiezan a influir en las decisiones, y no debiera ser ese el tema. El tema en este caso es, estamos en una situación de un paciente que está atravesando una situación terminal, difícil, hay que acompañarlo como corresponde integralmente para que ahí sí tenga una muerte digna, porque otro eufemismo, ya les dejo, lo mismo pasó con el aborto, nunca se aprueba una ley cuando se habla de estos temas con ese nombre, nunca se aprobó una ley que se llamaba ley de aborto, primero fue salud sexual y reproductiva, la que se termina aprobando interrupción voluntaria del embarazo, un título, acá lo mismo, a esta se le llama de muerte digna, pero en definitiva, lo que se le está dando a la persona es algo para que muera, ¿tá? Es algo para que muera, y me parece que la mirada más humana no debiera ser esa, la mirada más humana es darle cuidado paliativo integral, como lo prevé la ley, y acá tengo delante mío todo lo que dice la ley, y es bien explícita, y bueno, está hecha, hay que cumplirla. Muy bien, Juan. Y no, yo creo que el tema cuando las leyes no se hacen correctamente, sale en otra ley que quiere sustituir la anterior. Eso es el tema, meterse en estos temas donde ya les decía, son complicados, transversales en los partidos, a veces pasan estas cosas, y siempre la aplicación no es la más adecuada. A mí la preocupación más grande, vuelvo a repetir, es los recursos que tiene salud, en salud de este país,
que es muy complicado, un montón de problemas, vas a la farmacia del hospital y ni siquiera hay algunos medicamentos, la gente tiene que ir 2, 3 veces, 4 veces en el mes, después se te vence la receta, tenés que volver al médico, no hay, yo sé que el tema va para otro lado, pero es así, no hay, muchas veces los especialistas, tenés que esperar 3, 5, 6 meses por un especialista, Bueno, o sea, ni que hablar en el interior, ¿no? por eso digo, Pequeñas localidades, pero el interior del el interior. interior también. profundo es más grave todavía, pero por eso digo, el tema grave que tenemos acá, más que una ley en particular, me parece que el tema más profundo es los recursos que le da la salud pública, cómo se manejan esos recursos a la salud pública, y me parece que ahí es el centro de todo esto. Bueno, pero es la centralización histórica, ¿no? Que hemos tenido lamentablemente. Sí, sí, bueno, todos morimos en la capital. se ha mejorado en algo, pero no es profundamente que se ha hecho la mejora para este país. Así que digo, en la parte esta de la ley, este proyecto de ley, que calculo que se va a votar en el Parlamento, como está planteada la cosa, no va a ser una buena solución y van a terminar después haciendo otras leyes o algo. Marcelo. No, un poco lo que decía Juan, ¿no? Recién al pasar también hablaba Perdóname, Marcelo, que te interrumpa, perdóname. Y yo digo, así como hubo un GACH para la pandemia, ¿no tendremos que buscar un equipo más profundo que trabaje en el tema, tanto de este tema de la muerte asistida o cuidado, y el tema suicidio? ¿No tendremos que tener especialistas en estos temas y que se dediquen durante un periodo de gobierno a buscarle las soluciones? Porque no estamos encontrando soluciones. Bueno, sería un tema muy interesante para tratar en otra mesa también, ¿no? Un tema que está muy en boga, del tema de suicidio y demás, pero bueno, más allá de eso, de la falta de recursos muchas veces, que es lógica, creo que se está haciendo un buen trabajo con lo que se tiene, con lo que se cuenta, en lo que también nombraban, ¿no? El tema de cuidados paliativos y demás. Bueno, un gran ejemplo es el que se hace en el hospital de Fray Bentos, ¿no? Sí, con toda el proceso hay que recordarlo de esta manera. Cuando los dos temas, el tema de cuidados paliativos y el tema de la muerte asistida, fueron tratados en el Parlamento en forma simultánea, fueron presentados en el periodo pasado. Se acordó primero estudiar la ley de cuidados paliativos, aprobarla, para luego tratar el tema de la muerte asistida. El proyecto de cuidados paliativos se aprobó, luego no hubo tiempo en la legislatura para tratar el tema, o no se quiso tratar el tema de la muerte asistida, que generó el enojo de su promotor, que era el exdiputado Ope Pasquet, o ex senador Ope Pasquet, perdón. Ahora vuelve nuevamente a presentarse en el Parlamento y va a ser un motivo de discusión. Yo creo que sí, pues es posible que salga. No sé si va a dar para una consulta popular. Hay encuestas que están indicando que hay un grueso de la población que estaría a favor de que se aprobara este mecanismo, lo cual me parece que nos lleva a otra reflexión, y es que nosotros estamos teniendo comportamientos como sociedad de países hiperdesarrollados. Porque estos problemas que estamos teniendo, las altas tasas de suicidio, la muerte asistida, la cantidad de interrupciones del embarazo, son comunes en los países nórdicos, que son en Europa los considerados más desarrollados. Entonces, también capaz que llegue la hora de reconocer la epidemia de obesidad, es decir, que estamos teniendo comportamientos de países desarrollados con mentalidad de su desarrollo, ¿no? Carlos. Todos los análisis sobre estos temas son obviamente atendibles, válidos. Lo que decían recién sobre el tema del suicidio, bueno, nosotros justamente es un tema que nos preocupa, que se apruebe una ley de estas características, porque, repito, deja la puerta abierta para que esto, que sabemos que es un problema y un gran dolor, personas que se suicidan van a tener toda la posibilidad de hacerlo
dentro de un marco legal. Es decir, mirar la legislación de otras partes del mundo. Ernesto hablaba de los países nórdicos, es cierto, algunos de ellos hay que ya tienen leyes de este tipo, y han pasado situaciones como esta, pero algunos están pegando la vuelta. Acá Uruguay recibió hace un par de años atrás a un doctor médico, el doctor Boer, que vino de Holanda, quizás algunos recuerden. El doctor Boer vino a dar testimonio acá porque fue de los impulsores de la ley de eutanasia en Holanda, fue parte del equipo que impulsó la ley, y después lo pusieron a integrar una comisión de seguimiento, del desarrollo de la ley, de la aplicación de la ley, y después de pasar los años, el doctor Boer llegó a la conclusión de que había sido errado el camino, que no era ninguna solución, porque había visto dentro del marco de la ley todo tipo de situaciones, ya no esas que se ponían como ejemplo, lo que empecé diciendo, esas que se ponen como ejemplo para legislar, sino que empezaron a ver situaciones que nada tenían que ver con esto, iban a pedir eutanasia a personas que estaban sanas físicamente, pero estaban teniendo otro tipo de aflicción, de problemática, que la llevó a pensar que lo mejor era que le quitaran la vida. Entonces, es un tema súper delicado. Yo no descarto ideas como la que tiraba hace un rato, creo que fue Juan, de un gach, para hablar todo este tipo de cosas. No descarto, pero por lo pronto, como operador político y luchador social de hace más de 40 años, yo no tengo más remedio que pegar gritos de este lado, porque yo sé que muchos de los temas que levanto y defiendo en este tema de la defensa de la vida, en oponerme al aborto, ahora a la eutanasia, muchas veces estás siendo contracorriente y a veces minoritariamente en cuanto a la militancia. Pero alguien tiene que hacer fuerza de este lado del platillo de la balanza y mostrar realidades. Yo cuando he recorrido el país hablando sobre el tema del aborto y el tema de la vida, lo mismo cuando recorrí el país hablando sobre la ley trans, ahora ya lo hice en el 2022, pero lo vuelvo a hacer ahora, en estos días arranqué hablando sobre la eutanasia, pongo arriba de la mesa de la ciudadanía, en la calle, no en el ámbito político o académico, en la calle, un tema, y me doy cuenta que mucha gente no tiene ni idea de esto, no tienen ni idea de muchas de las cosas que decimos. Entonces, lo hacemos para sensibilizar, lo hacemos para, por lo menos, hacer nuestro mayor esfuerzo para que se razone y que no se tomen decisiones como la que se quiere tomar. ¿Hay voluntad política hoy en el Parlamento para aprobar esta ley? Sí la hay, porque solo el Frente Amplio, ya ni que hablar, que tiene mayoría en el Senado lo saca de taquito, pero cuenta con legisladores del Partido Colorado y seguramente con algún legislador de mi partido también, y la ley es muy probable que pueda ser aprobada. Pero bueno, cuando uno entiende que algo está mal y cuando tiene evidencia a la vista de cosas que han pasado en otros lugares, bueno, no se puede quedar quieto, y es lo que estamos haciendo, decir lo que pensamos, dar charlas, y bueno, y veremos cómo termina esto. Yo no sé si voy a tener fuerzas como lo hice con el tema de la ley del aborto, o como lo hice después con la ley trans, de salir a hacer una patriada, de recolectar firmas para después ir a un pre-referéndum si logramos el mínimo de firmas exigibles. No sé si lo voy a hacer, porque no tengo la misma fuerza que tenía hace 10 o 20 años atrás. Pero bueno, estamos sensibilizando, porque es un tema realmente muy delicado, repito, de uno de los momentos de mayor fragilidad de la vida humana, y hay que atenderlo. Las sociedades que dejan estos temas de lado y no los atienden, después tienen consecuencias y muchas veces terminan pegando la vuelta. Así que bueno, ese era mi aporte sobre este tema. Muy bien, gracias Carlos. Sí, Marcelo. No, brevemente, porque escuchaba un poco lo que decía, ¿no? De estos
pensamientos o alineamientos. A veces se habla de temas de agenda, ¿no? Alineados a países nórdicos o a países europeos o a países del primer mundo, como se los considera. No estaba leyendo un poco, ¿no? En Países Bajos la eutanasia y el suicidio asistido son legales, ¿no? Si alguien lo solicita voluntariamente, y los médicos deben diagnosticar su sufrimiento y tomar en cuenta otros aspectos. Por eso digo, estamos teniendo comportamiento de países hiper desarrollados. ¿No será que más allá de las oposiciones, de las reflexiones y de los diferentes tipos de pensamientos en cuanto al tema, no vamos indefectiblemente camino a eso? ¿Camino a qué? Justamente a la aprobación de todos estos temas, ¿no? Yo creo que, hablando de agenda, no está en la agenda de la gente hoy este tema. Está en la agenda parlamentaria, pero no está en la agenda de la gente, por eso que no penetra tanto a la gente. Pero Cifra acaba de presentar un estudio de opinión pública sobre qué opinan los uruguayos de la muerte asistida, y son llamativamente altos los índices de aprobación a esa medida. Sí, pero vos hablando acá en el día a día con la gente, la preocupación de la gente, por lo menos en el ambiente que ando yo, es que está dificultades para poder llegar a fin de mes, que la comida de nosotros, que no tenés medicamento en el hospital, que tenés problemas con conseguir turno, que tenés problemas de seguridad, que no sabés si andás en la calle y no te pasa algo, la droga que está hoy desparramada por todos lados, que no se te lleva al techo. Ahora cuando esos son de vivienda problemas, esos son los básicamente lo que pasa que el problema del día a día de la el problema aparece cuando hay problemas de salud. Mientras no tenemos problemas de salud, no es un tema que nos preocupe. Temas de salud, hay otros más importantes, me parece, que este tema. Porque este tema igual el Uruguay lo está manejando bien, como decías vos. Yo creo que se habla mucho de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que para los que se habla de la necesidad de aplicar una ley de este tipo que se quiere aprobar. Bueno, no todos los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica quieren que se llegue a esta solución. Y lo digo por experiencia propia. A veces me violenta que se hable de que todos los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica están deseando que les apliquen. No, no es cierto. Hay muchos que sí. Y hay muchos que no. Y hay un caso de un señor que es conocido públicamente, no estoy diciendo nada que se ha inventado, Carlos lo debe recordar. En Montevideo había un señor que pedía que se le aplicara la muerte asistida, hasta que fue atendido con cuidados paliativos. Y cuando eso ocurrió, el señor se ve que empezó a pasar mejor y ya no pidió, se aferraba a la vida, muerte asistida. Claro. El problema de la esclerosis lateral amiotrófica es que la persona va perdiendo todas sus capacidades menos la capacidad intelectual. La lucidez no se pierde jamás y la persona muere asfixiada porque no puede respirar. Claro, por los músculos. Y lo conozco porque me tocó en la familia vivir un tema de esos. Entonces, y un familiar muy cercano. Entonces, a veces cuando hablamos con liviandad de cosas que no conocemos. O generalizamos, ¿no? Porque es cierto, los cuidados paliativos ayudan a sobrellevar la situación de la enfermedad y tienen un efecto positivo para sobrellevar esas instancias, con todos los defectos y con todos los faltantes que se tengan. También el hecho de la aplicación de los cócteles líticos al final de la vida de la gente son una solución que hace más de 50 años se aplica en el Uruguay, o 60 o 70, empezó con la morfina, antes incluso, y no han generado problemas. Hay algunos casos que han generado problemas, sí, pero esos casos generalmente o son por decisiones profesionales que no fueron consultadas con la familia, o por algún tipo particular, y son la minoría de los casos. Entonces, acá me parece que se debe legislar para la mayoría y no para las minorías. Claro, me parece, ¿no? De acuerdo, no, un apunte simplemente, Ernesto, a lo que estabas diciendo, a lo que estaban diciendo todos respecto a este caso, un caso público donde, bueno, justamente el no haber conocido los cuidados paliativos, no los conocía, tenía un pensamiento y una mirada. Cuando los conoció, su mirada cambió.
esto es un poco lo que nosotros queremos transmitir, es decir, vos hablabas de las encuestas, me ha pasado en otros temas, me ha pasado en los que relataba hoy, en el aborto, en la ley trans, no se conoce, las encuestas son hechas, no digo que sean hechas con mala intención, pero muchas veces tienen una pregunta que no necesariamente le está dando a la persona toda la información que tiene que tener. Es una pregunta y no sabemos hasta dónde esa persona conoce del tema. Ahora, cuando lo empiezan a conocer, hay cuestiones que van cambiando, hay cuestiones y miradas que van cambiando. También es cierto que las opiniones de la gente van cambiando con los años. La sociedad. También, pero la posición que hay hoy no es la misma que había hace 30 años sobre estos temas, donde estos temas ni siquiera se planteaban, porque la gente no lo planteaba ni siquiera cuando tenía un familiar enfermo. ¿Por qué? Porque la decisión estaba en manos del médico, que consultaba a la familia, le explicaba cuál era el camino y le daba la opción de tomar la decisión, la familia y el enfermo. Bueno, ese camino que se ha usado hasta ahora, en realidad la muerte asistida no es un tema que surge de la gente, es un tema que surge del sistema político. Claro. ¿No? Sí, sí. Digo, como en otros casos, muchas de estas legislaciones las genera alguien del sistema político, de alguna manera está parado sobre alguna cuestión puntual o algún ejemplo, etcétera, y después se pone arriba de la mesa, pero no siempre estos temas tienen el recorrido que tienen que tener y tienen la información que tienen que tener. Es decir, no siempre la ciudadanía, lo digo con propiedad porque lo viví. Yo recuerdo cuando hice campaña en solitario, fue una patriada, lo de la ley trans, salía a recoger firmas solito, no tenía ni plata para las papeletas. Había gente que cuando le hablábamos no tenía ni idea de que había una ley que se llamaba Ley Integral para Personas Trans, y cuando le empezabas a explicar y se la ponías arriba de la mesa o le dabas una copia, la persona tomaba una postura porque tenía la información, y muchos te agradecían que les hubieras hecho ver un tema que lo desconocían. Yo creo que con muchos de estos temas que son muy delicados, como es este tema de la eutanasia, debieran recorrerse otro tipo de caminos. Este camino sencillo de presentar una ley, y bueno, yo obviamente que le doy la derecha al Parlamento, por algo están ahí los legisladores, pero que termine así, para mí no es correcto en temas tan delicados. Por eso, humildemente, porque no soy parlamentario y porque mi peso político es reducido, yo le planteé hace pocos días al directorio del Partido Nacional una carta donde le hablé sobre el tema de la eutanasia y le pedí que tomara una decisión, como ha sido la decisión histórica del Partido Nacional, alinearse detrás de la vida en contra de la eutanasia, y seguramente no me van a responder o no me van a dar bolilla y van a haber legisladores que van a votar a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que humildemente... Vamos cerrando, Carlos. Vamos sí, cerrando, no, que por humildemente favor. lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo. Dar charlas, hablar del tema. Agradezco que se haya tocado hoy acá, porque la gente no conoce estas cosas, la gente no conoce el fondo, y me parece que es muy importante a la hora de decir sí o no a un tema como este. Lo saluda desde Florida Andrea Peluso, que debe ser una seguidora suya. Un abrazo para Andrea. Carlos, perdón. Juan. Cerramos. No, yo creo que a veces el sistema político está desconectado con la realidad de la gente, y este es un claro ejemplo. Así que digo, nada más que eso. Muy bien. Nosotros les agradecemos a Carlos, a Juan por su participación esta mañana en la mesa de intercambio. Nos estaremos reencontrando con ustedes el próximo martes con algún otro tema de interés para compartir. Nos vamos al estado... Gracias, Carlos. Gracias. Nos vamos al estado del tiempo diciéndoles que solo un líder en descanso, como divino, puede hacer que descanses como necesitas. Aprovechá el mes del descanso de